Palenque è stata la prima città libera dalla schiavitù di tutte le Americhe. No sé, tenemos esa connotación de libertad. Palenquero neto, afroneto di Palenque representa. Sono a Cartagena de las Indias, una delle più belle città coloniali dell'America Latina. Ma questo è solo il punto di partenza per raggiungere la nostra storia. A 60 km da qua, infatti, c'è un piccolo paese che si chiama San Basilio de Palenque, il primo paese libero dalla schiavitù di tutte le Americhe. Come si chiama? Ruby. La signora Ruby, ecco qua, siamo arrivati a Palenque. Palenque è stata fondata nel XVI secolo dagli schiavi fuggiti da Cartagena e dalla costa caraibica ed è stata la prima città libera dalla schiavitù di tutte le Americhe. Nella zona del Caribe vi era un enorme sfruttamento della schiavitù proveniente dai paesi africani. Era un'epoca brutale e a queste persone non era concesso alcun diritto. Per trasportarli dalla costa all'interno della regione venivano usate delle barche che attraversavano il fiume Rio Grande della Magdalena. Nel 1600, un giorno, una di queste barche si ribalta e un gruppo di schiavi riesce a scappare. Si rifugiano nell'entroterra e fondano una loro comunità. Iniziano ad attaccare le imbarcazioni per liberare altre persone. Nasce così San Basilio de Palenque, il primo avamposto di libertà delle Americhe. 3 anni dopo, con un armistizio viene riconosciuta la loro libertà. In cambio non dovranno più compiere attacchi alle imbarcazioni e convertirsi al cristianesimo. Nel 1713 la Corona di Spagna riconosce Palenque come un luogo libero dalla schiavitù per decreto reale. Pensate che negli Stati Uniti è stata abolita nel 1865. Durante le tratte, i mercanti europei mischiavano persone da diverse regioni dell'Africa in maniera tale che non comunicassero tra di loro. Questo ha portato alla creazione di una lingua comune a Palenque, mischiando spagnolo e francese con il bantù, dando vita al palenquero. Lui è Jorge Hernández, è un palenquero che ha scritto dei libri sulla cultura locale. Investigamos sobre la cultura afrocolombiana y palenquera y estamos comprometidos con conservar la cultura, la identidad. Este es el monumento de Domingo Benco Biojó. Era de Guinea-Bissau, África. Era un rey en su país con un grupo de esclavizados. Llegaron aquí en 1603. Muchos historiadores dicen que ellos caminaban al revés para confundir con la huella a los enemigos. Muchas personas que eran esclavizadas en otros lugares, cuando se escapaban y llegaban aquí, automáticamente eran libres. Entonces tenemos esa connotación de libertad. Lo ubicamos mirando hacia allá porque pensamos que para allá queda África. ¿Pero ustedes se sienten más colombianos, latinoamericanos o africanos? Nos sentimos colombianos, pero sabemos que nuestro origen es África y nuestro sueño siempre es ir a África. De hecho, mi sueño es ir a Senegal. Allá tengo que ir. Aquí hay un espacio de lengua palenquera. Prácticamente en Colombia el único pueblo afro que conserva una lengua. Convilesa es amigo, Ngongoroko significa amor. Suto Mablat Senda beautiful. Nosotros los negros somos hermosos. Esto era de la palabra castellana, escuela. Sí. Y por ejemplo, esto ya es de algún De idioma África. africano. ¿De qué parte de Italia eres? Bologna. Bologna. ¿Conoces? Conozco Italia por el fútbol. ¿Y qué equipo te gusta? El Inter. El Inter. Pero el Bologna es meglio, ¿eh? El Bologna es mejor. Bologna es pequeño. Es verdad, es verdad. Permesso. Convilesa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Padilla Julio, mejor conocido como Afroneto, y soy el director de la agrupación Convilesa Mi, y también soy el creador del RFP, que es el rap folclórico palenquero, un nuevo estilo musical que he creado aquí en la comunidad de San Basilio de Palenque, que ya se ha tomado gran parte de Colombia y el mundo. Aquí también trabajamos con niños, con jóvenes, enseñando la música, la lengua, la danza, la identidad. Bueno, aquí tenemos los diferentes instrumentos. Este es el tambor mayor, que es el tambor pichichi, una tambora tradicional y una tambora humana. Ya
¿ya? También tenemos la marícula. Aquí queda el estudio. Esta es la bandera y aquí grabamos la música que producimos, aunque también grabamos en diferentes países, ciudades y demás. Entonces es un estudio comunitario. Los artistas, si el Chagua quiere venir a grabar una canción, Afro, tal día, tal, y así, ¿sí me entiendes? La música palenquera también es una fusión, ya en parte tú vas a encontrar aquí la cumbia y la cumbia también la hacen por otro lado, vas a encontrar mapalé y vas a encontrar la chaluzonga y también lo hacen por otro lado. Es muy diferente la música africana con la música palenquera, ¿sí me entiendes? Son muy diferentes los ritmos, los sones, incluso la instrumentación misma es diferente. Siempre tratamos de mostrar lo que es Colombia, lo que es Palenque, a través del arte, a través de la música, siempre mostrando esa esencia cultural del Palenque. Atauto Vega, nuestra lengua palenquera, hasta la próxima, quiere decir Atauto Vega. Che cos'è? Una casa de justicia ancestral. Hay un inspector que es un mediador que cuando ocurre un problema, ese inspector puede ayudar a solucionarlo. Si no se puede solucionar, es que va para la fiscalía y otros entes gubernamentales. Pero por lo general buscamos solucionar aquí las cosas. Aquí es la casa de justicia ancestral. Entonces ahora vamos a conocer una señora que practica medicina tradicional. Sí, y es médica tradicional palenquera desde muy pequeña. Ustedes siguen curándose con la medicina tradicional. O sea, no toman mucho medicamento, por ejemplo, de farmacia o estas cosas. Sí se toman medicamentos. De hecho, hay un centro de salud. Hace que alternamos la tradicional con la convencional. Eso. Entre sin miedo, aquí no hay perro. Yo voy a cumplir 91 años, con el favor de Dios. Yo aprendí con un hermano mío y mi papá, bañaban y santiguaban. Si usted por lo menos viene con un dolor en cualquier parte del cuerpo, yo le doy un masaje con mis propias manos, le pongo mi secreto y se alivia inmediatamente. El cincogollo, la doñanita, esas son las plantas medicinales para mal de ojo, para bañar personas adultas y los niños menores de edad. Aquí vienen muchas personas de fuera y de aquí mismo del pueblo, porque me tienen fe. ¿Y eso es algo tradicional de Palenque o es algo que se encuentra también en África? Eso es hereditario en la raza. Ese es el órgano. ¿Eso para qué sirve? Para dolor. Para el dolor. Para el dolor. ¿Y hay que aplicar algún rezo? Si tiene algún dolor, cocina de eso y te alivia. No raga, fa caldissimo, saranno 40 gradi, sono le 4:30 del pomeriggio, non sta scendendo minimamente la temperatura, faccio veramente fatica a parlare. Il cellulare mi sta mandando dei segnali di allarme que se está surriscaldando troppo. La mayoría que estamos aquí, todos, mejor dicho, somos hijos de los descendientes de los antepasados que vinieron de África y por eso casi todos somos familia. En la época de la esclavización utilizaban los peinados como unas rutas o mapas de escape que conducen hacia la libertad. Y las mujeres utilizaban también unas semillas, porque cuando los antepasados se escapaban de los españoles tenían que pasar por bosques, por montañas y tenían que cultivar para sobrevivir. Todos conocían del tema, los que no sabían nada eran los españoles. Y por ejemplo, cada peinado era como, vale, aquí hay una montaña, aquí hay un bosque. Podemos coger por aquí, podemos encontrarnos allá. O sea que los peinados iban indicando dónde podían encontrarse, por dónde salir. Ay, pila barre, márchalo, oro ventia barre, márchalo, maíz tota barre, márchalo, así na güey. E adesso stiamo andando a casa di Dairon a mangiare cibo tipico palenquero. Hola, ¿cómo está? Hola, bien. Un placer, señora. ¿Qué tal? Muy buena, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias.
¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 26. 26. Y estudias aquí en Palenque, ¿no? Yo terminé mis estudios en la ciudad de Cartagena de India y soy psicóloga, aquí en la espera de trabajo. Dígale que pegue el cojo y él también sabe pegar, entonces. O sea, es plátano, Plátano. che non è la banana, ragazzi, è un'altra cosa. O no, non è banana. No, estos son plátanos. Las palenqueras representan un símbolo muy importante dentro de nuestra cultura. En la figura de las vendedoras de dulces tradicionales, mi mamá se llama Teresa Polo, una vendedora antigua. Aprendió desde su niñez y ahí aprendió a hacer los dulces tradicionales como la cocada, el enyucado. Con eso las palenqueras sustentan a su familia. Yo lo he vivido en carne propia. Yo aprendí a vender cocada y con eso sustenté mis estudios, pude terminarlo. Muñeco. Esto acá es llamado pomelo. Es una fruta que se comercializa en el mercado de Cartagena. ¿Ok? Toma, amigo Alessio. Gracias. Vamos. Ragazzi, grazie per essere stati con me in questa avventura. Se vi è piaciuto il video, Inscríbete al canal para ver una experiencia nueva y distinta. iscrivetevi al canale. Alla prossima!